Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rusia. No, de Rusia no, Stalin es de Venezuela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí estamos. ¿Usted? ¿Cómo andan las cosas? Bueno, luchando. ¿Qué ves en el panorama en este momento? Tú como... Que hay que seguir luchando para cambiar la realidad que estamos viviendo. ¿Sí? No podemos seguir viviendo como estamos, ¿no? ¿Cómo están? El ¿Cómo país sientes que están? No, el país está mal. País que ya va por el 6º año de recesión económica, ve caída de las reservas, poco poder adquisitivo, $2 el salario mínimo, inflación galopante sin que se pueda frenar, un falso llenado de los anaqueles, porque al final están llenos porque la gente no tiene cómo comprarlos. Y esta realidad tenemos que cambiarla y para ello hay que seguir luchando, ¿no? ¿Cómo es esta lucha? ¿Cómo es la lucha? Bueno, la lucha es organizándose uno y protestando. Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a vivir como estamos viviendo. ¿Cuánto han avanzado en esa protesta? Yo creo que hay un país que claramente quiere cambio y que no está de acuerdo con lo que estamos viviendo. Eso es totalmente claro. Hoy es minoría quienes creen en ese modelo corrupto, incapaz, ineficiente que nos gobierna. Hoy más del 80% del país quiere cambio. Hoy tenemos un país que además que quiere cambio, tenemos un gran apoyo internacional. Un país que la lucha que está dando el pueblo venezolano es acompañada por más de 60 países del hemisferio occidental y que es parte de lo que hemos ido avanzando. Que nos falta concretar, claro que nos falta concretar, pero no políticamente hoy hemos ido avanzando en nuestra ruta y creo que ahí está claro al ver un país que rompió con el modelo chavista. Es un país que rompió con el modelo chavista. Es indudable que hoy la gran mayoría del pueblo venezolano quiere cambio, no quiere seguir viviendo como está, no quiere seguir viviendo en la miseria, no quiere seguir viviendo sin agua, sin luz, y que hoy lo que nos falta es concretar el cambio político a través de una elección. Aquí no estamos exigiendo más nada, sino una elección libre, que los venezolanos podamos decidir nuestro destino a través de una elección libre, directa y secreta, ¿no? Ajá. Y otra vez te pregunto, ¿han avanzado en eso? Estamos avanzando. No hemos avanzado todo lo ¿Cuáles que son querramos, pero cuáles hemos son esos avanzado. avances? Primero, gran apoyo internacional. O recordemos cómo era este régimen que se llenaba la bocota diciendo que tenía el mundo con ellos. Cómo ha cambiado la opinión del mundo con respecto al modelo que hay. Cómo ha cambiado la opinión de los venezolanos con el modelo que hay. Ahora lo que tenemos es un modelo que tiene secuestrado a los poderes públicos. Un modelo que tiene secuestrado al TCJ, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral, y que nosotros tenemos que seguir avanzando, luchando. Lo peor que podemos hacer es rendirnos. Tenemos que seguir avanzando y luchando por vivir bien, por vivir libres. Mucho de rendirnos. ¿Tú notas síntomas de rendición en sectores de la oposición? No, pero lo que no puedes es acostumbrarte. Entonces, acostumbrarte y dejar de hacer cosas es también de alguna manera rendirte. Entonces, aquí hay que seguir luchando. No nos podemos acostumbrar a vivir como estamos viviendo. Nosotros tenemos que ganar esa batalla contra la desigualdad, contra la pobreza, contra el régimen. Si alguien te preguntara a un joven de esos que oye tu programa y te dice, bueno, Stalin, ¿cómo quiere usted que yo me incorpore a esa lucha? ¿Qué espera usted de mí? ¿Y qué me ofrece usted a mí? No, lo primero es que esperamos que no nos acostumbremos. Ah. Eso es lo primero, no podemos acostumbrar a vivir así. ¿Conformismo? Sí, eso no puede ocurrir. ¿Hay esos síntomas? No, yo creo que en la medida de que se prolonga las malas condiciones donde estamos, la gente tiende a acostumbrar. Nosotros nos podemos acostumbrar a que la luz venga 2 horas y se vaya 22, que el agua venga 6 horas a la semana y se vaya los otros 6 días. Nosotros nos podemos acostumbrarnos, entonces tenemos que seguir luchando. Ahora, ¿qué hacer? Eso es parte del reto que tenemos como políticos de lograr que la gente se incorpore en la lucha, de lograr que la gente se organice y que entienda, porque hoy hay protestas en todo el país. Hay protestas todos los días por agua, por gas, porque no le alcanza el dinero, los maestros porque no ganan bien, todo lo que está pasando con los padres representantes por las condiciones en las escuelas. Hoy, por ejemplo, en Caracas, sectores sin luz, igual que ayer. Entonces, tenemos que lograr conectar toda esa lucha social que se está dando, toda esa demanda que se está dando por mejores condiciones de vida, entender que el responsable de todo eso es el régimen. Aquí estuvo
antes que tú grabando el Lobo, que va a estar en la segunda parte del programa, y dice que, bueno, que la culpa es lo que él llama la derecha. Yo le digo, ¿por qué la derecha? Yo digo, no, porque es la derecha, nosotros somos la izquierda. Sí, ¿Cómo será tú la derecha de la defines firma de Maduro, será la mano derecha de la firma de Maduro que ha acabado con todo, ¿no? Porque veamos los indicadores, y él fue ministro, y él estuvo y ha tenido acceso a información y ha tenido acceso a toma de decisiones que pudieron habernos cambiado la vida para mejor, y fue parte de la toma de decisiones para la vida para peor. Entonces, ¿cómo es un país que tenía de los más ingresos petroleros, la bonanza petrolera más grande de Latinoamérica, hoy es de los países más pobres? 5 años en recesión económica. En el año 2007 teníamos 43.000 millones de dólares en reservas internacionales. Hoy tenemos menos de 7.000. Teníamos el sistema eléctrico envidiable de todo el continente. Hoy está por el suelo. Hoy teníamos PDVSA era de las empresas más grandes del mundo. El promedio en los últimos 15 años eran 2.700.000 barriles diarios. Hoy estamos en menos de 700.000 barriles. ¿Eso es culpa de quién? Ellos han tenido 20 años, tuvieron todo. Tuvieron el control político, el control de las instituciones, el control financiero, y eran mayoría en el país, y desperdiciaron todo eso y estafaron las esperanzas, el sueño que teníamos los venezolanos de cambio, lo estafaron. cuando tú oyes a gente como Lobo diciendo que la oposición actúa por órdenes de Trump? ¿Qué reflexión se te ocurre? Vamos a un receso, te hago la pregunta. Mal. Bueno, hablaba Lobo de eso y hablaba también de la entrega de Citgo Sí, por bueno, parte del presidente de mira, interino. uno con lo de El con lo interino. de Trump y todo eso, a mí lo que me da risa con ellos, porque yo espero que ellos no se crean ese cuento y que solamente lo usen para los programas y lo vociferen, y ojalá no se crean ese cuento, porque ese cuento no es creíble. ¿Quién se puede creer que en el mundo hoy alguien va a estar haciendo eso? Es como... Eso es una cosa que no tiene argumentos. Al final siempre quieren buscar un enemigo externo, y es parte de no reconocer sus errores, es parte de no reconocer que lo hicieron mal, Ese tema de Citgo, todas esas demandas son producto del mal manejo y del endeudamiento. Mira, nosotros teníamos, hoy Maduro, entre los últimos 2 años de Chávez y los años de Maduro, aquí se incrementó la deuda externa, además de la deuda externa país y la deuda externa de PDVSA. Por eso es que la empresa se cagó, porque en vez de ganar el dinero e invertirse en la empresa, lo que hicieron fue endeudarse. Y lo que hicieron fue endeudarse desde el 2007 hasta el 2012 para ganar elecciones. Y ahí están los resultados. Los resultados es que quebraron PDVSA, tenemos el país endeudado, y que hoy los acreedores están quieren hacerse de los pagos, porque recordemos que Venezuela está en default desde el año pasado en los pagos de la deuda externa. Entonces, decir eso no tiene ningún argumento, no tiene ninguna solidez, no hay nada que lo sustente. Aquí el mal manejo de la deuda y el mal manejo de nuestros recursos hizo que hoy el país esté sumamente endeudado y sin plata, porque creyeron siempre que la gran bonanza petrolera iba a estar. Ahora, para mantener la bonanza petrolera había que mantener PDVSA. Maduro ha Si dicho en acabaste estos días- PDVSA, ¿cómo ibas a pagar? Maduro ha dicho en estos días que va a pagar la deuda, ¿no? Porque está en esas gestiones. ¿De dónde va a sacarla para pagar la deuda? Nosotros hemos sido claros que Venezuela tiene que ir a un proceso de renovación de la Por eso. deuda. Ahora, para renegociar la deuda tiene que haber instituciones. ¿En qué condiciones? No, pero además instituciones. Nadie va a invertir en un país y le va a prestar en un país donde hay una crisis política, donde no hubo una elección presidencial y hay alguien que se quiere quedar en la presidencia sin elecciones, donde se desconoce al poder legislativo, donde hay suficientes dudas del poder ciudadano y del poder judicial. Entonces, ¿con qué garantías vas a conseguir el préstamo? Ellos, el régimen, con toda esta manera de cómo han llevado el poder, metieron al país en la peor crisis económica de su historia. Y para salir de la crisis económica tenemos que resolver la crisis política que ellos generaron al no convocar la Ahora, elección la del crisis 20. política, ¿cómo la resuelve? Según Con tu- una elección libre, Ajá. cumpliendo con la Constitución, que los venezolanos podamos decidir nuestro destino, que haya una elección Y libre. eso es lo que está planteado. Que está planteado. Las elecciones, digo. ¿Dónde las que están haciendo? No te pregunto, no hay. No, yo no sé lo que quiere hacer el régimen, porque al final el régimen abandonó el proceso de buscar un acuerdo. Cuando vio que había una propuesta en mesa, cuando vio que estábamos proponiendo equilibrio de los poderes, que los venezolanos podamos hacer elecciones, salieron corriendo. Esa es la verdad. Y le propusimos además
que empezáramos a trabajar un acuerdo económico a cuatro ¿Ustedes quieren periodos elecciones constitucionales. ya o elecciones al final de periodo? No, queremos elecciones libres, queremos elecciones donde los venezolanos puedan elegir. ¿Cuándo? El tiempo que, más o menos, lo que se tarda para construir una elección son 8 o 9 meses, porque hay que elegir un nuevo CNE, hay que equilibrar el TCJ, hay que nombrar un poder ciudadano que hoy está mal nombrado. O sea, ese es el tema. La elección libre no es convocar la elección, sino que haya todo un ecosistema de instituciones y de garantía que nos dé, que le dé a los venezolanos la garantía que el resultado es el que es la opinión del pueblo y no la maraña que ha hecho el régimen, ¿no? Ahora están hablando de elecciones en la Asamblea Nacional, para enero. No, yo no sé, ese es cuento de ellos. Tendrán que explicar lo que hablan de eso, que es lo que andan, ¿no? Ajá. Yo no, la elección de la Asamblea Nacional toca en el 2020, así como en el 2018 tocaba la elección presidencial. Por eso nosotros exigimos que tiene que haber una elección presidencial, no crea el régimen, que adelantando una elección de la parlamentaria va a resolver el problema. El problema es que tiene 60 países del hemisferio occidental, reconocen a las decisiones de la Asamblea y desconocen esa maraña que hicieron el 20 de mayo. Y hoy Venezuela está fuera del sistema financiero mundial por culpa del régimen y de sus malas decisiones y de su manera como se quedan al poder. Y el problema es que 30 millones de venezolanos estamos sufriendo esas decisiones. Tenemos una diáspora que todos los días sigue, más de 5.000 venezolanos todos los días pasan la frontera sin retorno. Tenemos familias que están desmembradas, un país que está paralizado y que no tiene desarrollo, que no tiene economía. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de eso? Sin embargo, me dicen aquí que tú estás conversando con los rusos. Bueno, nosotros hemos hablado con todo el mundo. Y estamos dispuestos y vamos a seguir hablando con todo el mundo. ¿Qué hablaron con los rusos, por ejemplo? No, tenemos que buscar una salida. Lo que nosotros, por ejemplo, con ¿Qué los dicen rusos, los rusos? Pero, por ejemplo, con los rusos, con los chinos, tienen que escuchar nuestra versión de lo que está pasando. Nosotros no podemos dejar que ellos tengan la versión del régimen. La versión que nosotros, nuestra visión de cómo debe solucionarse eso es que debe haber un plan económico, es que tenemos que llegar a un acuerdo de un plan económico a largo plazo y que debemos darle instituciones sólidas. Y ese cambio de las instituciones solamente... Ahora, ¿qué dicen los lo rusos tienen en con el esas voto. conversaciones con ustedes? No, yo no tengo, son conversaciones que nosotros hemos dado dando nuestra visión, Pero, nuestra visión. Conversaciones por señas, ¿han hablado? No, se habla en español perfecto. Vamos a un receso, regresamos contigo. Adelante. Ok, no, Con las conversaciones con los rusos y en con perfecto los chinos español también. hemos hablado. Mire, ahí que hemos dado nuestra visión de lo que está pasando, hemos puesto nuestras soluciones, cómo creemos nosotros que se debe solventar el tema económico, cómo podemos recuperar la economía, cómo podemos generar trabajo de calidad, cómo podemos superar la pobreza, cómo podemos acabar con el sufrimiento de la gente, que es lo más importante. A nosotros lo que nos mueve es que la gente no puede seguir viviendo como está viviendo. Y no podemos dejar que hoy los rusos y los chinos son países Y cuando ustedes le importantes en el plantean país. eso a los rusos y los chinos, ¿qué dicen ellos? El desarrollo del país, parte del desarrollo. Nosotros queremos tener buenas relaciones con todo el mundo, con todo el globo terráqueo. Y tanto es importante toda Latinoamérica en el desarrollo del país, como van a ser los Estados Unidos, como va a ser China y como va a ser Rusia, que ya tienen inversiones en el país. Nosotros necesitamos tener un plan económico. Y para ello hablamos con cada uno de ellos para que vean nuestra visión, qué es lo que pensamos, cómo queremos acabar con el sufrimiento de la gente, cómo ese sufrimiento en parte es por la crisis política que ha generado el régimen y hemos puesto, bueno, cómo lograr esas soluciones. Ese es básicamente nuestro objetivo, que escuchen y vean cuál es nuestra visión, porque para nosotros es demasiado importante que este país funcione, que la gente viva bien. Aquí el régimen al final está enfermo del poder. Y hay una discusión, y lo ha dicho Juan todos estos días, Guaidó, que aquí no es una lucha por el poder, es una lucha entre un país que quiere vivir bien y quienes están aferrados en el poder. Lo que sí hay que discutir es la visión para qué es el poder. El poder no puede ser para vivir bien, para que ellos estén encerrados en una cúpula. El poder es para mejorar las condiciones de vida de la gente. El poder es para que la gente tenga acceso al agua, que tenga un buen sistema eléctrico, que tenga todos los servicios públicos, que tenga un buen salario, que tenga un buen trabajo, que tenga seguridad, educación, salud. Para eso es el poder, no para enfermarse con él y quedarse encerrado como le está pasando. Al final, el régimen chavista fue una gran estafa para este país y por eso es que este país rompió con ese modelo totalmente, ¿no? Ustedes están planteando acuerdos. Nosotros creemos Se puede conducir el país en forma unilateral.
Ahí está el de un régimen. grupo por otro. Ahí está el resultado del régimen, lo que ha llevado a este país por la destrucción, por esa visión de no reconocer al otro. ¿Qué estamos planteando? Un reconocimiento al otro. Que todas las garantías de que aquí cualquiera pueda hacer política y vivir en este país normalmente. Ahora, para ello debe haber instituciones y garantías. Porque ¿qué le da a un país fortaleza? ¿Por qué los países se desarrollan? Y hay literatura sobre el tema, el libro ¿Por qué fracasan los países? Al final son las instituciones. Cuando usted estudia cuál es la diferencia entre un país y otro, por qué algunos países logran desarrollar, por qué algunos salen de la crisis, porque hay instituciones, hay donde reclamar, hay equilibrio de poder. Y lo más importante es que el pueblo decide, que el pueblo vota, que el pueblo elige a sus gobernantes. Y cada cierto tiempo, en nuestro caso es cada 6 años, debe cambiar el gobernante. Esa es la gran diferencia, esa es la lucha. Y el gran acuerdo político que tiene que haber en este país es respetar la Constitución, es respetar al otro y lograr que los venezolanos decidamos nuestro destino. Tú hablas aquí, en efecto, Cucuyo, que el diálogo, el formato de Barbados ya se agotó. El formato de Barbados, claro, porque yo el formato que viene y ahora. es distinto que el mecanismo. Nosotros siempre hemos dejado y hemos dicho que estamos dispuestos a un acuerdo político que ponga como principal objetivo terminar con el sufrimiento de la gente. ¿Y cómo hacemos eso? Con un acuerdo político que garantice a todos los involucrados en que podamos ir a un proceso de recuperación económica y de estabilización política. Y por eso lo que hablamos del formato es que ya todas las cartas se echaron en la mesa. Todo lo que las propuestas se hicieron. Nosotros hicimos una propuesta por escrito que el régimen tenía que responder, si estaba dispuesto o no a que hubiese una elección, si estaba dispuesto o no a que hubiese equilibrio de poderes, si estaba dispuesto o no a la recuperación económica y llegar a un acuerdo para ello. Y al final ellos se pararon y salieron corriendo cuando vieron una propuesta. Cuando había que concretar lo que dice académicamente los que estudian el tema de la negociación, llegamos al vértigo de la toma de decisión en una negociación. Ellos tenían que tomar una decisión, o corres o te encaramos. Y al final salieron corriendo, porque no los mueve el poder llegar a un acuerdo, solamente los enferma el poder, no los mueve el cambiar las condiciones de vida del pueblo. Lobo dijo que estaban conversando. Nosotros siempre podemos conversar con quien quiera, pero oficialmente en el mecanismo noruego no hay conversaciones. Ellos se pararon, abandonaron el proceso. Nosotros hemos dicho siempre, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo político que garantice que los venezolanos podamos elegir libremente nuestros gobernantes, que logremos equilibrio de poderes y tener un desarrollo económico que le dé estabilidad al país, que es lo más importante al final. Pero para llegar a ese desarrollo, para llegar a ese emprendimiento económico necesitamos tener instituciones. Necesitamos respetar el Estado de Derecho. Sin eso no vamos a poder avanzar. ¿Cómo anda la elección del nuevo CNE? Bueno, nosotros en la Asamblea estamos listos para hacerlo. Desde hace 2 años hemos llevado ese proceso y el régimen que es lo que ha hecho con el TCJ, parar cualquier movimiento que haga la Asamblea. Y es parte de la discusión que hemos dado estos días. ¿Por qué están paralizadas las instituciones? Porque el régimen desconoció la elección del 2015. El régimen no entendió que el pueblo venezolano rompió con el modelo en el 2015. Y es una herida que está abierta. Es una herida que no van a poder cerrar con toda la marramucia que hacen. Entonces, este país necesita un nuevo CNE, necesita equilibrio en el TCJ, necesita nombrar un poder ciudadano, necesita elegir un presidente de la República y necesita también renovar la Asamblea Nacional. Eso es verdad, pero ahora hay que hacer ese equilibrio. No puede creer el régimen que la negociación es para ellos quedarse, que es lo que plantean con la mesita esa de la Casa Amarilla. Esa mesita lo que busca es cómo se queda el régimen. Lo que dicen ellos es que a Maduro lo eligieron y la oposición reconoció ese nombramiento. ¿Dónde? ¿Ah? Digo, es lo que dicen ellos. Pero si ellos inhabilitaron a todos los partidos, se acabaron con la negociación de Dominicana. Lo de mayo fue, claro, la elección, la última elección. Todos los partidos quedaron inhabilitados, los candidatos de la oposición estaban inhabilitados, convocaron esa elección a trocha y mocha. El mundo le dijo, no hagas esa elección de esa manera. Esa elección, ese mamotreto, lo hicieron el 20 de mayo y el lunes 21 el mundo los estaba desconociendo. Eso es la verdad. ¿Qué pasa por la mente de Stalin González cuando va a un mercado o cuando camina por las calles, si es que lo hace? No, claro que lo hago. Sino como quien vaya a comprar las cosas en la casa. Yo con mi esposa todos los domingos. Que esto no se puede seguir viviendo así. Porque hay una mala sensación. Tú vas a un supermercado y hay una sensación de abastecimiento que no es real. Porque cuando te acercas y ves que una harina pan vale más de 20.000 bolívares, que el arroz cuesta más de... ¿Quién puede pagar todo? O sea, ¿por qué siempre hay en las... Nadie se puede llevar de 2 y de a 3 como se llevaba antes? Si acaso te alcanza para llevarte 1 kilo de algo, o todo lo que tiene que ver con jabón, aseo, ¿cuánto cuesta eso? Caminas por las calles de noche, yo estoy en una ciudad
que cuando uno a las 7 de la noche todavía había cola, esta es una ciudad que hoy está sola en las noches. Ojo, y Caracas es una burbuja. Cuando uno va al interior, el drama es peor. Que uno ve en las carreteras entre caserío y caserío la gente caminando porque no hay transporte. O todas las ventas de leña que hay porque no llega el gas. O sea, eso es una realidad. Y ese drama necesitamos cambiarlo. Necesitamos acabar con el sufrimiento de la gente. ¿En la oposición cómo está? Nosotros seguimos trabajando, discutiendo. Vengo de una discusión estratégica, bueno, ¿qué hacer? Porque los partidos de oposición todos están alrededor de una sola línea. Los que verdaderamente creemos en la democracia, creemos en el cambio y en la alternabilidad. Hay unos que no creen. No lo sé, ellos verán. ¿Tú dices? Pero ahí no todos los partidos de la oposición están apoyando. No necesariamente todos han sido de la oposición. Esa es otra discusión que a lo mejor no nos va a dar tiempo en el programa. Pero lo que sí nosotros estamos viendo es revisando todas nuestras líneas de acción, revisando nuestras técnicas. ¿Cómo hacemos este último trimestre del año para reactivar la ruta que nos planteamos? ¿Cómo lograr más objetivos de los que nos planteamos a comienzo de año? Evidentemente tenemos una discusión y ahí estamos. Y llevamos a la asamblea la semana pasada. ¿Qué están proponiendo? Salir de esta crisis. Y hay que buscar la solución. ¿A los próximos meses? Bueno, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en cómo lograr objetivos más inmediatos. Cómo poderle dar señales a la gente que esto sí es posible cambiarlo. Porque ¿qué es lo que quiere el régimen? Normalizar la situación, que nos acostumbremos a lo que estamos viviendo. No nos podemos acostumbrar a esto. Bueno, tampoco se acostumbra el coordinador del programa. Dice que ya terminó. Gracias. No, vale, gracias a ti. Stalin, en la próxima parte conversaré con Ramón Lobo, de la dirección del PSUV. Bueno, ahora estoy con el diputado Ramón Lobo. Bueno, hay muchos temas para tratar con Lobo, desde Cristalec hasta las últimas medidas de los Estados Unidos y la reincorporación de la Asamblea Nacional. Así que usted tiene por dónde escoger. Aquí leo un pensamiento que dice: si piensas que eres demasiado pequeño para hacerte notar, intenta irte a dormir con un mosquito. Anita Rodríguez. Ay, caramba, Anita. Bueno, permítame en primera instancia saludar a todo el pueblo venezolano, darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda para expresar nuestras opiniones, nuestras posiciones en torno al quehacer político, económico, social de nuestra querida patria. Y como usted muy bien lo indica, y quisiera comenzar por ese tema, después de los acuerdos que se han establecido con un sector de la oposición venezolana importante, que tiene vida inclusive a nivel del seno de la Asamblea Nacional, el presidente orientó, y como hizo de este evento público, la reincorporación de lo que es el bloque de la patria a nivel de la Asamblea Nacional. Aún, y es importante señalarlo, cuando la misma mantiene una posición de desacato, y cualquiera que me pueda estar observando va a decir: bueno, pero si está en desacato, ¿para qué ustedes se incorporan? Te pregunto. Y en ese sentido, nosotros queremos señalar un gesto político por parte de las fuerzas revolucionarias en la intención de buscar espacios y puntos de encuentro para nosotros, de manera conjunta, entre todos, solucionar parte de la problemática que actualmente vive la población venezolana. ¿Dónde están esos puntos de encuentro? Están como el mosquito. Sí, y algo muy importante tiene que ver con la necesidad de garantizar la paz y la tranquilidad, que creo que es fundamental para todos nosotros. Y un punto de encuentro en primera instancia es el reconocimiento que debemos de tener de las instituciones públicas, y nosotros lo hemos venido manifestando. Lamentamos lo que ha venido sucediendo a nivel de la Asamblea Nacional. Nos retiramos en su momento, visto que con la misma no veíamos ningún tipo de avance, porque todas las acciones que puedan desarrollar están fuera del marco de la ley. Y vuelvo a destacarlo, porque es una inquietud, inclusive por parte de mismos militantes de nuestra revolución bolivariana, que dicen: bueno, ¿y qué van a hacer allá? No, allá vamos al debate, pues. Es bueno contraponer las posiciones y la voluntad, el desprendimiento, el ceder, desde nuestra perspectiva,
para poder consensuar acciones de manera conjunta en función de los intereses. Y no hay de nuestra posiciones nación. radicales que se oponen a ese acuerdo. No, de nuestra parte, no. ¿No? Nosotros siempre hemos llamado al diálogo. Y aquí es importante, haciendo referencia a tu programa, Ya. Diálogo. ha sido una característica de la Revolución Bolivariana. Y permítame hacer simplemente una cronología muy rápida Ya. para que vean que los diálogos que de manera constante hace el presidente Nicolás Maduro tienen una secuencia y que no es un asunto de que queremos claudicar o que nos sentimos arrinconados, porque así desprecia la derecha nuestro gesto. En el año 2002, usted muy bien lo sabe, después del golpe de Estado, el presidente Hugo Chávez, lejos de tomar cualquier otro tipo de acción, lo que hizo fue llamar al diálogo. Se estableció una mesa de diálogo, inclusive con la participación de la OEA, en ese momento creo que era César Gavidia, y mientras que estábamos sentados dialogando, entonces la derecha estaba preparando el paro petrolero. En el año 2013, gana el presidente Nicolás Maduro, el 14 de abril, vinieron las elecciones de gobernación y alcaldía. Luego del triunfo contundente que obtuvimos, el presidente llama nuevamente a la derecha, vamos a sentarnos a conversar, porque la derecha quiso hacer ver de las elecciones regionales y municipales del año 2013 una especie de plebiscito, y nosotros lo ganamos. ¿Cuál fue la respuesta? Las guarimbas. Y así tenemos el 2017, tenemos el 2018, nos sentamos a conversar en Santo Domingo, había un preacuerdo, querían elecciones, se levantaron de la mesa, se convocaron a elecciones y nosotros, ¿verdad?, logramos la presidencia con Nicolás Maduro. Y es algo fundamental, es el espacio para un debate. Y así vemos ahorita, en estos momentos, la Asamblea Nacional. Lo que decía la oposición en este momento es que había una lucha contra la perpetuación en el poder, de una tendencia política. ¿Cómo? No logro entender ahí. ¿Cómo dices tú una perpetuación? ¿De parte de quién? De parte del gobierno, pues, de parte del partido político de ustedes. No, nosotros no. Nosotros siempre consultamos a la población. Procesos electorales ha habido de manera consecutiva, más de 25 procesos electorales. Y lo que dice la población, mediante esos procesos, es lo que nosotros hemos asumido. Ha sido una característica, cuestión distinta a lo que nosotros podemos apreciar de la derecha. Vean lo que ellos señalan. El Consejo Nacional Electoral no es transparente, pero resulta que la mayoría que ellos tuvieron y que alcanzaron en el año 2015 en las elecciones de diciembre fue con este Consejo Nacional Electoral. Hay situaciones que hay que revisar y es parte de los acuerdos que se han establecido. ¿Por qué esa estigmatización de derecha a izquierda? No son grupos políticos. Claro, somos grupos políticos, pero es un poco la filosofía, pues, que se maneja dentro del concepto de la derecha y dentro del concepto de la izquierda, que viene inclusive desde hace muchos años atrás, proveniente de Europa, esa calificación. Nosotros nos consideramos dentro de una concepción que busca generar las mejores condiciones y posibilidades para mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Circunstancialmente, en estos momentos, porque ninguno de nosotros lo está ocultando, por el contrario, hacemos esfuerzo de manera conjunta ante la agresión, porque es importante señalarlo, del gobierno estadounidense. Y lamentablemente tenemos que decir, Carlos, y vamos a ese espacio también para generar el debate con la complacencia de la Asamblea Nacional en desacato y la generación de instrumentos que, aunque no tienen validez a nivel interno, sí sirve para generar prerrogativas para que Donald Trump continúe con la serie de órdenes ejecutivas que se han emitido. Y permítame, muy respetuosamente... Ahora, tú hablas de la Asamblea Nacional y de la incorporación de ustedes en busca de consenso, en busca de un acuerdo con la oposición. Mira, es un gesto político. Se puede llegar a un acuerdo dando golpes. Mira, golpes en el sentido... No, es un asunto de un gesto político de parte de las fuerzas revolucionarias, porque hay unas mesas de diálogo. Tanto la mesa de diálogo que viene impulsando el gobierno de Noruega, como la mesa de diálogo interna, que ha generado un resultado. ¿Qué ha pasado? Por lo menos de la misma. Ahí se estableció que nos íbamos a incorporar. Ya estamos cumpliendo de parte nuestra, estamos generando un voto de confianza a esa nueva posibilidad. ¿Qué viene ahora después de eso? Bueno, eso lo establecen los actores, ¿verdad? Bajo las directrices del presidente de la República, quien a su vez es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es lo que nosotros queremos, hacer un frente común nacional necesario, porque no puede haber a nivel interno de nuestra patria... Incluyendo a la oposición. Claro, no puede haber a nivel interno de nuestra patria actores que supliquen, que se fortalezcan las órdenes ejecutivas, las sanciones que generan una agresión en contra del pueblo venezolano. Es inaudito y tenemos que hacer un frente común y precisamente
estamos llamados a ese elemento. Creo que eso es lo principal y eso lo ha venido exigiendo el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué la mesa de Oslo o de Noruega o la misma de Santo Domingo, en su defecto la oposición que participó salió corriendo? Porque Bueno. es una de nuestras exigencias. Vamos a hacer un frente común en contra de las sanciones y la agresión del gobierno estadounidense. Ok. Al regreso me explica ese cuadro que tiene en la mano. ¿Cómo no? Bueno, aquí hay otro pensamiento. Dice, mucha gente no consiente que sus principios arraiguen, sino que los arrancan en vez en cuando hacen los niños con las flores que han plantado. Bueno, adelante, diputado. Mira, Carlos, es importante señalar que la agresión del gobierno estadounidense no es de data reciente. Desde la misma llegada del presidente Hugo Chávez, y nosotros lo podemos ver en dos momentos, una acción encubierta que llega hasta diciembre del año 2014 y una acción abierta a partir de esa fecha. Previo al 2014, boicot de manera continua, ya comenzaron a atacar los mercados internacionales para evitar el financiamiento hacia Venezuela, el manejo de la agencia calificadora para encarecer el acceso al financiamiento. Y a partir de diciembre, que es importante señalarlo, del año 2014, y permítame mostrar esta lámina, el Congreso de los Estados Unidos establece la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil en Venezuela. A partir de esta ley se genera el marco jurídico para que en marzo del año 2015 Obama genere el primer decreto, el 13.692, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de ese país. Imagínense tamaña barbaridad. Algunos la tomaron de risa, pero tenía su piso legal. Y a partir de esto, se han emitido 6 órdenes ejecutivas por parte del gobierno de Donald Trump, comenzando en agosto del año 2017, cuando se comienza un bloqueo financiero contra PDVSA, y donde se establece que la SICO no puede repatriar dividendo hacia nuestra república, hacia su casa matriz, que en este caso corresponde a PDVSA. Y de ahí de manera continua vienen otra serie de órdenes ejecutivas que han tenido como objetivo petróleo, oro, el sistema financiero nacional, tanto público como privado, para evitar nuestras relaciones con el comercio exterior, y la innovación del criptoactivo del petro también se vio perjudicado. La intención es ahorcarnos y evitar que nosotros podamos intercambiar bienes y servicios con el mundo externo. Inclusive, el Banco Central de Venezuela, o al Banco Central de Venezuela, le prohibieron transar en la divisa de la moneda norteamericana. La última fue en agosto del año 2019, donde todo lo que venían haciendo de manera en la práctica ya lo oficializan. Y quiero mostrar esta línea en el tiempo, porque a veces la gente cree o hace ver algunos medios de comunicación y la misma derecha que las sanciones son de carácter individual. No son de carácter individual, son de carácter colectivo, y eso nos ha dificultado el acceso de medicamentos, de alimentos, la disminución, por supuesto, también en la entrada de divisa por las diferentes actividades que se pueden desarrollar desde la geografía nacional. Por eso es que tenemos que hacer un frente común. Cualquier plan económico, Carlos, que nosotros podamos diseñar, tenemos que tener en consideración el efecto de las sanciones. No nos sancionan directamente a nosotros, sino sancionan a terceros, países y empresas que puedan tener relación con Venezuela. Y eso, por supuesto, ahuyenta también las posibles inversiones que se pudieran dar a lo interno. No es nada fácil. Estamos enfrentando la primera potencia militar, la primera o segunda potencia económica. No son estos actores internos, lacayos de la oposición venezolana, que generan, como lo dije anteriormente, instrumentos jurídicos para darle pie al gobierno estadounidense. Es el imperio. Y eso no tiene que ver con las alianzas que desde aquí se hacen con Rusia, con China y con los países comunistas. No, mira, esa ha sido una línea de trabajo. Cuba. No, pero es que, fíjate, eso ha sido una línea de trabajo importante que debemos destacar hoy día. Si nosotros no hubiésemos establecido esos lazos políticos, económicos, financieros,
comerciales con estos países y todo lo que es el mundo euroasiático, estuviésemos en una situación mucho más complicada, porque lo tradicional de la política venezolana antes de la llegada del comandante Chávez era una total alienación y entrega sobre el mundo occidental. Y el mundo occidental, encabezado por Estados Unidos, es precisamente el que mantiene este ataque sistemático en contra del pueblo venezolano, en contra del aparato productivo nacional. Un analista de ellos de Estados Unidos decía que desde que llegó el gobierno del presidente Chávez era una constante pleito con el imperio, con los Estados Unidos y un sesgo hacia otros países. No es un pleito. Yo creo que nosotros siempre hemos mantenido una posición y un criterio nacional sobre nuestros recursos naturales. Y ahí está el problema. Tenemos la primera reserva petrolera, más de 3.000 millones de barriles que ya están probados que están en nuestro subsuelo. Tenemos el arco minero. Oye, ahí hay una posibilidad potencial de desarrollar estas actividades en función de los intereses nacionales. Pero resulta que antes de la llegada del comandante Chávez, y propio de eso, fue el denominado, entre comillas, proceso de nacionalización petrolero que se dio en el año 76, que nosotros lo retomamos a partir del año 2007 con la plena soberanía petrolera, y eso fue lo que generó un mayor resquemor y un ataque despiadado por parte de los sectores económicos que son los que manejan el gobierno estadounidense. Con esto de los mineros, la posición frente a Crystalec, por ejemplo. Bueno, Crystalec, para todos la aquellos... empresa que manejaba eso, ¿no? Sí, Crystalec manejaba la hacienda Las Cristinas, tenía una prestación de servicios que se estableció entre el año 2001 y 2002. El gobierno nacional en el año 2007-2008, producto del no cumplimiento por parte de ellos los acuerdos desde el punto de vista ambiental, decide prescindir el contrato. Se genera todo un proceso de demanda donde se da un resultado final. El gobierno nacional, buscando la manera de solucionar tal situación, pues estableció un arreglo con Crystalec donde se hizo un pago inicial, pero producto de la situación del bloqueo financiero, pues no se le pudo dar continuidad a esta cancelación y honrar estos compromisos. Ahora, lo que vemos lamentablemente ahorita, y tenemos que aprovechar este espacio para denunciar, es la entrega de estos activos que tiene Venezuela en el exterior y particularmente Cisco, donde el que se hace llamar, de acuerdo a la Asamblea Nacional en desacato, presidente de la República de Venezuela, para ellos, Guaidó, tiene una acción de reparto conjuntamente con Donald Trump y conjuntamente con Crystalec de lo que es ese bien que tiene 3 refinerías. Quien demandó, uno de los abogados que actuó en el año 2008 en contra de la República Bolivariana de Venezuela, mejor dicho, en contra de PDVSA, es hoy el procurador especial o procurador ad hoc para esos casos. Entonces, en su momento actuó como acusador y hoy supuestamente pretende defender los intereses de la patria. Lo que hay sencillamente es toda una coartada, lo denunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez y se ha hecho en otros momentos para entregar esos bienes al gobierno estadounidense. ¿Y quiénes están detrás del gobierno estadounidense? Las grandes transnacionales. Conozco Feeling, está también la ExxonMobil, con las cuales el gobierno venezolano ha mantenido un litigio constante. ¿Estás planteando una ruptura con los Estados Unidos? No, nosotros lo que hemos exigido, y aprovechamos también el espacio, y ha sido, lo dijo el comandante Chávez, lo ha dicho de manera constante el presidente Nicolás Maduro, estamos a la disposición de dialogar, pero tienes que respetarme. Mientras Cuba se está acercando a los Estados Unidos, Venezuela se está separando. No, nosotros no nos estamos separando, nosotros estamos actuando en función de defender los intereses de la patria, con las dificultades propias del momento, producto de toda esta agresión que nosotros hemos venido denunciando por el hecho de defender nuestros recursos naturales y tener una política económica, una política desde el punto de vista social propia, soberana, libre. Estamos terminando el programa. ¿Cuál sería la salida que tú ves para acuerdos futuros con esa potencia? No, primero nosotros a nivel interno... ¿Qué exigen ustedes? En primera instancia, desde mi perspectiva, a nivel interno tenemos que lograr una gran unidad nacional para enfrentar todo este esquema de sanciones, porque es fundamental para poder desarrollar cualquier plan económico que podamos
implementar y de esa manera ¿Por qué recuperar, por qué hablas de enfrentar? fortalecer el aparato ¿Por productivo qué hablas de nacional. enfrentar y no de buscar acuerdos? No, pero es que tenemos que enfrentar porque hay una serie de acciones, instrumentos Ya. jurídicos que están perjudicando la actividad productiva a lo interno. Ya. Es una agresión que viene de allá. Y por consiguiente, convocamos a todo el país, a todos los actores. Y vuelvo a destacar, nuestra presencia en la Asamblea Nacional, aún con esa característica en desacato, está orientado por ahí. Logremos acuerdos para que entre todos podamos lograr la recuperación. ¿Y han avanzado algo con ustedes en esos acuerdos? Bueno, en la oposición. Es la diatriba política. Bueno. Nosotros estamos como un solo equipo, como Ok. somos, pues, Bueno. bajo la articulación del presidente Nicolás Maduro. Gracias, Ramón Lobo. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.